Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 22. Capítulo 179. En comparación con los sentimientos y pensamientos de la banda Kesoku, los pensamientos de Shinjo Akane eran mucho más simples. Eso fue. Lo logramos, Minami-kun. Al regresar para celebrar con Takarada Rika y los demás, Shinjo Akane reprimió la emoción en su corazón y se acercó a Minami Souji, quien acababa de salir del estudio después de la narración. Ah, sí. Lo logramos. Minami Souji no parecía tan entusiasmado como Ibiki Yuta o Utsumiso, limitándose a sentir y esbozar una pequeña sonrisa, nada más. Pero Shinjo Akane lo entendió perfectamente. El joven de cabello oscuro siempre había sido del tipo que ocultaba sus emociones. El mero hecho de que sonriera. Eso fue más que suficiente prueba de sus sentimientos. ¿Estaba contento con el éxito del programa? ¿O tal vez estaba más feliz de haber dado finalmente el primer paso hacia su sueño de trabajar en Tokusatsu? Shinjo Akane miró hacia otro lado ligeramente, como si buscara la respuesta en el rostro de Minami Souji. Pero pronto abandonó la idea. Minami Souji siguió siendo el mismo de siempre. Sosteniendo un grueso manuscrito en sus manos, incluso sin gafas, sus ojos claros y penetrantes exudaban una elegancia inconfundible. De repente, Shinjo Akane sintió una fuerte necesidad de abrazarlo. Para envolverlo en sus brazos. Para abrazarlo fuerte. Para no dejarlo ir nunca. Para mantenerlo a tu lado, para siempre. Pero como acababan de salir del estudio, había estudiantes entrando y saliendo a su alrededor. Así, Shinjo Akane no tuvo más opción que esconder sus manos inquietas detrás de su espalda, siguiendo en silencio a Minami Souji. Después de un momento. De repente, ella habló, Minami-kun, nosotros sí que lo hicimos, ¿verdad? Minami-kun, tonto. Deberías haber dicho, sí, lo logramos, con más seguridad. Era como si estuviera haciendo pucheros. O quizás Shinjo Akane simplemente estaba tratando de confirmar, ¿todo eso era real? Hoy todo salió tan bien que casi pareció un sueño. Ella corrió delante de Minami Souji, mostrando una sonrisa radiante mientras hablaba. Minami Souji levantó la vista para encontrarse con la mirada de Shinjo Akane. Bajo la tenue luz del ambiente interior, sus ojos adquirieron un color completamente diferente. Era un color que la antigua Shinjo Akane, la que siempre ocultaba sus verdaderas emociones, nunca habría poseído. Minami Souji se encontró momentáneamente cautivado por esos ojos deslumbrantes. Luego asintió. Sí, lo logramos, Shinjo-san. Equivocado. Es Akane. Mientras caminaban desde el área detrás del escenario del estudio hacia la entrada principal de la escuela Suka, una voz clara pero impotente resonó. Muy bien. Lo logramos, Akane. Sobre eso. Minami Souji se dirigía hacia la puerta principal de la Academia Suka para ocuparse de otro asunto. Y eso fue. Oye, Minami. Por aquí, por aquí. De pie en la puerta de la escuela, Iichi Seika saludó emocionado mientras llamaba a Minami Souji, que se acercaba. ¿Dónde está Pasan? Mirando a Hiroi Kikuri e Iichi Seika, que ya estaban presentes, Minami Souji preguntó casualmente. Pasan había mencionado previamente que vendría a la escuela Suka para ver la actuación de la banda Kesoku. Sin embargo, frente a Minami Souji solo estaban Iichi Seika y un Hiroi Kikuri completamente borracho, quien necesitaba el apoyo de Seika para poder mantenerse en pie. No había señales de nadie más. Ah, ¿te refieres a Pa? Iichi Seika explicó. Ella dijo que alguien necesitaba quedarse en Stari para vigilar la tienda, así que se ofreció a quedarse. Mami Souji. Y ahí va otro adulto responsable, suspiró Minami. Para empezar, no es que tuviéramos muchos. Al escuchar sus palabras, Hiroi Kikuri, todavía apoyado en Seika, de repente se tambaleó y señaló con un dedo tembloroso a Seika. Oye, Souji-kun, Hippo, ¿estás menospreciando a tu senpai? Seika es una adulta perfectamente responsable. Minami le dirigió una mirada vacía. No estaba hablando de Seika. Estaba hablando de ti, Kikuri-san. Desde todos los ángulos posibles, Minami Souji tuvo que admitir. Si tan solo la mitad de la inexplicable confianza en sí mismo de Kikuri pudiera transferirse a Hitori Goto. Está bien, vámonos, jefe. Con eso, Minami tomó casualmente la mano de Seika y comenzó a caminar hacia adelante. Iichi Seika. Souji-kun. Después de dar unos pasos, habló. ¿Pasa algo? Sí, definitivamente algo anda mal. Seika se frotó las sienes en señal de exasperación. No te vayas así, sin decir palabra, dejando atrás a Kikuri. Tic. Oye. No te pongas tan reacio. Está bien, está bien. Minami suspiró, finalmente cediendo y ayudando a Seika a sostener a Kikuri, quien estaba casi inconsciente, mientras caminaban hacia el gimnasio de la Academia Suka. En el camino se encontraron con uno de los profesores encargados de mantener el orden en el festival. Al ver a Minami prácticamente cargando a Kikuri, quien estaba borracho, el profesor casi los expulsa a todos de la escuela allí mismo. Afortunadamente, ahí fue donde la reputación de Minami resultó útil. El maestro lo reconoció y, después de mucha insistencia y garantías, finalmente los dejó pasar. Justo como se esperaba del estudiante número 1 del país. ¿Podría ser este el poder del estatus de Minami-kun en la Academia Suka? Kikuri habló lentamente, claramente impresionado. Cuando estaba en la escuela, nunca recibió ningún tipo de trato especial de ese tipo. Ella siempre había sido una persona solitaria, comía sola y nunca recibía ningún reconocimiento. A diferencia de Minami Souji, quien incluso logró calmar las cosas con el equipo disciplinario de la escuela. La verdad es que ojalá mi supuesta reputación no se hubiera desperdiciado cargando a un borracho a plena luz del día. Tienes que dejar de beber, Kikuri-san. Minami lo miró de reojo. Jejeje. Kikuri, como era de esperar, no se tomó en serio sus palabras.
Simplemente rió y luego levantó la cabeza. Ya estamos aquí. La caminata desde la entrada de la escuela secundaria Suka hasta el gimnasio no fue larga. Por la conversación que tuvieron anteriormente, llegaron sin siquiera darse cuenta. La actuación de la banda Kesoku debería tener lugar pronto. Minami miró el reloj. Vamos. Para ser honesto, esta sería la primera vez que escucharía a la Kesoku Band tocar en vivo de verdad. Hasta entonces solo los había escuchado ensayar en el estudio. Como era una oportunidad única, no quería desaprovecharla. Además, si perdía, tenía la sensación de que Yamada Rayo lo molestaría con eso durante mucho tiempo. Esa mujer rara vez hablaba mucho, pero cuando el tema le interesaba, podía hablar sin parar durante un día entero. Después de ayudar a Kikuri a entrar al gimnasio, Minami apenas había dado unos pasos cuando una voz familiar la llamó. ¿Minami-kun? ¿Y estos dos son? Ah. Naoki-san, Michiyo-san. Minami se dio la vuelta y, reconociendo a las personas que habían hablado, asintió cortésmente. Quienes le hablaban no eran otros que Naoki Goto y Michiyo Goto, de quienes se había separado esa misma mañana. Tiene sentido que todavía estuvieran allí, después de todo, originalmente habían venido a ver actuar a la Kesoku Band. Después de los saludos, Minami presentó a Eiichi Seika y Hiroi Kikuri a los Goto. Desde que eran mayores, Seika se esforzó por ser respetuosa al hablarles. Pero lo que realmente sorprendió a Minami fue Kikuri. A pesar de estar borracha y casi incoherente momentos antes, tan pronto como escuchó que eran los padres de Hitori Goto, inmediatamente se compuso un poco, sonriendo y saludándolos apropiadamente. Estamos muy agradecidos a ambos por cuidar siempre de nuestra hija. Oh, no, absolutamente no. Kikuri rió entre dientes. Si hay alguien a quien debo agradecer, es al pequeño Hitori por cuidarme siempre. Minami y Seika intercambiaron miradas. ¿Cómo podía decir, sin sonrojarse, que era un estudiante de secundaria quien le estaba cuidando? Olvidar. No había motivo para cuestionarlo. Dicho esto, todos continuaron caminando hacia el frente del gimnasio. Como entraron por la puerta trasera, sus asientos estaban muy separados. Incluso si la banda Kesoku comenzara a tocar, sería difícil escucharlos con claridad en el ambiente ruidoso. Llevando a Kikuri con ellos, avanzaron hacia el frente. Fue solo entonces cuando Naoki Goto habló. Por cierto, Minami-kun, tu interpretación de Human Earth Monster fue increíble. Aunque no era alguien que normalmente veía tokusatsu, estaba completamente absorbido por la actuación de Minami, observándola con gran expectación. Eso fue prácticamente de calidad profesional. Gracias, pero no fue solo mi trabajo, fue el esfuerzo de todo el elenco y el equipo. Minami no estaba siendo modesta. Había presenciado de primera mano lo duro que habían trabajado Rika Takarada, Yuta Ibiki y Utsumi So. Tomar todo el crédito por ello hubiera sido demasiado arrogante. Hablando de eso, ¿dónde están los actores de Monstruo del Corazón Humano? Al escuchar las palabras de Minami, Michiyo Goto miró hacia atrás con curiosidad, pero no vio a Rika ni a los demás. Fueron a celebrar. Probablemente estén paseando por el festival. Como aún me quedaba la actuación de la banda Kesoku, no fui con ellos. Minami explicó. Akane estaba muy contenta con el éxito de Monstruo del Corazón Humano. Para celebrarlo, llevó a Rika y a los demás a disfrutar del festival. Veo. Naoki y Michiyo no le dieron demasiada importancia al tema. En cambio, volvieron a centrarse en el escenario. Después de que esta banda se separe, Kesoku Band debería ser la siguiente, ¿verdad? Sí. Minami asintió. A juzgar por el cronograma, ya debe ser hora. Incluso les había hecho un pequeño favor de antemano. En vísperas del festival, llevó a Hitori Goto a una tienda de música para afinar su guitarra. Después de todo, todavía recordaba cómo, en el episodio final de Bokchi de Rock, las cuerdas de la guitarra de Hitori se rompieron durante una actuación en directo. Lo que la obligó a buscar una solución alternativa en el acto. Pero ahora que sabía lo que iba a pasar, no permitiría que eso volviera a suceder bajo ninguna circunstancia. La banda Kesoku se había preparado extensamente para hoy. Un accidente tan simple y evitable no tenía por qué ocurrir. La única pregunta era: ¿cuál es la situación actual de la banda Kesoku? Mientras Minami reflexionaba sobre esto, miró más allá de la banda que actuaba, hacia el área detrás del escenario cubierta con cortinas. Allá. Los 4 miembros de la banda Kesoku deberían prepararse. Oh, estoy tan nervioso. Entre bastidores, Kita y Kuyo respiró hondo. Casi 300 personas los esperaban. Esto fue completamente diferente a su primera actuación en vivo. Miedo. Ansiedad. Presión. Si cometieran un error delante de esa enorme multitud, ¿qué pasaría? Innumerables emociones la abrumaron. Y Kita-chan, no te preocupes. Ya lo hemos practicado cientos de veces. Solo respira hondo. Y Hichi Nijika la tranquilizó. Ah, sí, Nijika-senpai. Kita asintió levemente, tratando de calmarse. Bien. Nijika sonrió mientras la veía relajarse. Luego se giró para mirar a Hitori Goto. Como el miembro más silencioso de la banda. ¿Cómo estuvo Bokchi? Entonces vio el estado actual de Hitori. JE. Jejeje. Ah, Minami está mirando. Necesito mostrar mi lado más genial. Tengo que dar lo mejor de mí, necesito dar lo mejor de mí. JE. Jejeje. Con la cabeza gacha, su largo flequillo cubriendo su delicado y hermoso rostro, murmuraba con febrilidad. Su siniestra presencia parecía la de una figura fantasmal salida de una película de terror. Y Hichi Nijika instintivamente dio 2 pasos hacia atrás. Nuestro. Ni siquiera estaba nerviosa, pero de alguna manera todos los signos de incomodidad estaban en su punto máximo. Todo debería estar bien, ¿verdad? Por lo menos, Bokchi estaba entusiasmado. Y Hichi Nijika se frotó las sienes y luego se volvió hacia Yamada Rayo. Rayo, ¿cómo estás?
Vestida con el uniforme de la banda Kesoku, con su falda midi azul marino balanceándose ligeramente, Yamada Rayo respondió con su habitual concisión. Pero era evidente, su mirada no estaba centrada en la banda que en ese momento estaba actuando en el escenario. No. Sus ojos fríos y lánguidos recorrieron el grupo de artistas y se posaron en el público. Allí, en medio de la multitud, se encontraba un joven refinado, de cabello oscuro, cuya mirada se elevaba tranquilamente hacia su posición detrás del escenario. Minami-san. Ihichi Nijika vio a Minami Souji entre la audiencia. ¿Debería realmente sorprenderse? Había sido fundamental no solo en el desarrollo de la forma de tocar la guitarra principal de la banda, sino también en el desarrollo del bajista. Para una banda, ¿esta situación fue buena o mala? Ihichi Nijika no estaba seguro. Pero de una cosa estaba segura. Estaban a punto de subir a ese escenario y darlo todo. Jugaron con todo lo que tenían, demostrando las habilidades que habían perfeccionado meticulosamente durante incontables sesiones de práctica. Esta presentación era su forma de agradecerle a Minami Souji por toda la tutoría y orientación que les había brindado. No iban a arruinarlo todo. Con esa determinación dominándola, Ihichi Nijika escuchó la voz que la llamaba desde el frente del escenario. Banda de Kesoku, prepárense. Sí. Los 4 miembros intercambiaron miradas. Así que, sin dudarlo, subieron al escenario. Su presentación estaba a punto de comenzar. Capítulo 180. Un mar de gente. De pie en el escenario dentro del gimnasio, mirando hacia afuera, había una multitud densa e interminable. Una ola de calor. Aunque el otoño ya había llegado, el volumen ensordecedor de las voces entremezcladas daba la sensación de que una ola de calor arrasaba el lugar. Fue una actuación verdaderamente notable. Completamente diferente del lugar en Starry, el primer espectáculo, donde un tifón mantuvo alejada a la mayoría de la gente. Con solo estar en ese escenario, Hitori Goto ya podía sentir la diferencia de escala entre los dos. Da lo mejor de ti, One-chan. Esa voz alegre vino de Futari Goto. El padre, con expresión de entusiasmo, la sostuvo en sus brazos, mientras la madre permanecía junto a ellos con una sonrisa amorosa. La familia siempre encontró una manera de brindar consuelo. Incluso para alguien como Hitori Goto. Ella quería devolverles la sonrisa. Pero en ese momento... Bokchi. Kikuri-ne-san vino a verte. La voz arrastrada y borracha de Hiroi Kikuri resonó. ¿Quién es ese? ¿Alguien apareció borracho en un evento escolar? ¿Es ella peligrosa? Espera, ¿quién diablos es Bokchi? Un coro de susurros se extendió entre la multitud. Hitori inmediatamente miró hacia otro lado, avergonzado. ¡De desastre! No debería haberla invitado. ¿No es Minami-senpai, de segundo año, la que está a su lado? De espera, realmente es él. Al oír esto, Hitori miró vacilante a la audiencia. Y allí, ella lo vio. Minami Souji, levantando la cabeza, mira directamente al escenario. Como si hubiera notado su mirada, hizo un pequeño gesto de asentimiento, casi imperceptible. El significado estaba claro. Exactamente como le había dicho antes de que comenzara el festival. Muéstrame tu lado más genial. Hitori. Ella susurró suavemente. Como si le estuviera respondiendo. O quizás respondiéndose a sí misma. Yamada Rayo no dijo nada, solo miró a Minami antes de regresar silenciosamente a ajustar su equipo. Por lo tanto, Kita Ikuyo dio un paso adelante para comenzar la presentación. Somos la banda Kesoku, una banda activa fuera de la escuela. Esperamos que nuestra actuación de hoy les deje a todos buenos recuerdos. Ella respiró profundamente. Si estás interesado en nosotros, ven a visitar nuestra sala de espectáculos más tarde. Que ella hizo una reverencia. El público respondió con un aplauso entusiasta. Y en medio de los aplausos, el ritmo de las baquetas marcaba el compás. Con esta señal, la presentación ha comenzado. Minami Souji levantó la cabeza, escuchando la melodía familiar y asintiendo para sí mismo. Como era de esperar, empezaron con esta canción. La primera canción se llamó Never Forget. Y según su recuerdo de la simulación, la próxima canción debería ser Si pudiera ser una constelación. Esta siguió la misma lista de canciones que el anime Bokchi de Rock. Sin embargo, en el anime original, debido a que las cuerdas de la guitarra de Hitori Goto se rompieron a mitad de la actuación, solo tocaron 2 canciones. Pero esta vez, eso no pasaría. Él ya había arreglado con antelación su guitarra. Por lo tanto, la tercera canción, la que no aparece en el anime, también debería reproducirse aquí. Los aplausos rompieron el hielo y animaron el ambiente, y Minami esperaba la segunda canción, If I Could Form a Constellation With You. Pero, en el instante en que comenzó el solo de guitarra principal, Minami se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Esta no es la historia de, si pudiera formar una constelación contigo. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. No. Que esta era una canción completamente diferente. Ya lo podía notar desde las notas iniciales. ¿Pero por qué? Si las cosas hubieran seguido los eventos simulados. Entonces, el setlist de Kesoku Band para este festival ya debería estar finalizado. Espera, no. Una revelación golpeó a Minami como un rayo. Algo obvio. Su presencia era una variable. Él nunca creyó realmente en el efecto mariposa. Pero, su participación en la Kesoku Band, sus lecciones privadas, su influencia. Es claro que esto provocaría discrepancias entre la realidad y los hechos simulados. En breve, la simulación no era más que una especie de vistazo al futuro. Y con la presencia de Minami Souji, el cambio en el futuro era inevitable. Esta canción desconocida fue sin duda uno de los cambios que trajo consigo su implicación. Me gustaría saber qué tipo de música es esta.
Minami miró hacia los 4 miembros de la banda Kesoku. Sin ninguna planificación previa para la simulación, esta fue la primera vez que escuchó a la banda tocar en vivo sin ningún arreglo previo. Fue una sensación sorprendentemente agradable. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. Hitori Goto, que acababa de terminar su solo, lo observó en silencio. En sus ojos azules había un brillo indescriptible. Una luz tenue, como una luciérnaga en una noche de verano. Débil, pero suficiente para llamar la atención. La canción se llama Por favor dime. La suave voz de Hitori resonó en el aire mientras susurraba el título. Luego, sus dedos se levantaron una vez más. BZZT. La guitarra cobró vida con un rugido. Y con eso. Y luego llegaron las primeras letras. A menudo me encuentro pensando en cosas en las que no necesito pensar. Porque incluso si pienso en ellos, no tienen ningún significado. No soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esta parte de mí mismo, este torbellino de autodesprecio. Sus dedos se deslizaron rápidamente por las cuerdas. Así que presioné fuerte. Una nota aguda y urgente rasgó el aire. Los ojos azules de Hitori se fijaron en Minami. Sus labios se presionaron juntos. Una mirada de dolor, pero también de determinación. Ella continuó jugando. La guitarra gritó. La guitarra rugió. Como si ella gritara a través de él. Cada letra. Entrelazados como un reflejo de su corazón. Soy una persona torpe. No sé cómo expresarme. El tamborileo resonó. Como un martillo golpeando a Minami en el pecho. Cuando estés feliz, ríete a carcajadas. Cuando estés triste, simplemente llora. Pero cuando te sientes vacío, ¿qué debes hacer? Por favor, dígame. Por favor, dígame. Su voz se quebró. El sonido de su guitarra atrajo a Minami a su mundo. El mundo de alguien que intenta superar sus miedos. El mundo de alguien que intenta, tal como él le había enseñado, superar su ansiedad social y sus inseguridades. ¿Qué debo esperar? ¿Qué es exactamente la felicidad? ¿Estar contigo es felicidad? Por favor, dígame. Por favor, dígame. El ritmo se aceleró. Más rápido. Más rápido. ¿Por qué soy tan feliz cuando estoy contigo? Ese deseo de estar a tu lado. Esa sensación de entregarme por completo cuando estoy contigo. Por favor, dígame. Por favor, dígame. Te lo ruego, dímelo. La letra de la canción surgió como una confesión. Y durante todo ese tiempo, los ojos de Hitori Goto nunca dejaron de mirar a Minami. Este era su escenario. Y en su mundo. Él era el único. Sus delgados dedos nunca dejaron de presionar las cuerdas de la guitarra. El pico pasó sobre ellos dejando una imagen residual en el aire. El sudor goteaba de sus pantalones. Eso. Este fue el resultado de un mes de práctica. BZZT. Con el eco lejano del solo y las guitarras rítmicas aún flotando en el aire. La música ha terminado. Y por un breve momento, todo el lugar quedó en completo silencio. Entonces, se desató una tormenta de aplausos atronadores. El sonido retumbante de la guitarra. La letra y la melodía cuidadosamente refinadas. Se merecían cada gota de esa reacción. Nunca imaginé que crecería tanto en tan poco tiempo. Hiroi Kikuri, cuyos ojos siempre estaban perezosamente medio cerrados, de repente los abrió de par en par. Ella miró a Hitori con genuina sorpresa. No era como si nunca hubiera escuchado actuar a Hitori antes. Pero en aquel entonces su forma de tocar aún tenía rastros de vacilación y nerviosismo. Estaba profundamente conectado con su personalidad. Algunos músicos prosperaron bajo presión y revelaron todo su potencial en actuaciones de gran riesgo. Pero otros. No importaba lo hábiles que fueran, les costaba desempeñarse bien cuando más importaba. Y sin embargo, solo con esta canción, Kikuri pudo sentir el cambio drástico en Hitori Goto. ¿Qué pasaría si alguien pudiera llevarlo a ese nivel? Miró a la muchacha que todavía respiraba con dificultad en el escenario. Entonces, su mirada se dirigió a Minami Souji. Minami. Esa persona de la que Hitori cantó tanto. Fuiste tú, ¿no? Una sonrisa traviesa apareció en los labios de Kikuri. Interesante. Esta situación era extremadamente interesante. Porque, desde su perspectiva, no era solo Hitori Goto a quien le gustaba Minami. Había una persona más también. Su mirada se dirigió a Rayo Yamada, mientras sus dedos descansaban sobre el bajo. Solo queda una canción más. Ella se preguntó. ¿Qué tipo de desarrollo seguiría? Minami Souji todavía estaba procesando lo que acababa de suceder. La canción que está sonando ahora mismo. La música tenía un parecido inconfundible con No quiero morir en soledad. Ya le había dado esta canción a la banda Kesoku antes. Y ahora, parecía que Hitori había pasado mucho tiempo pensando en ello. Y como resultado escribí esta canción. Sus letras. Fue prácticamente una confesión directa. Minami instintivamente miró hacia arriba. En el escenario, ella todavía parecía tan frágil como siempre. Ahora que la música había terminado. Y sus ojos se encontraron. Ella perdió rápidamente el coraje otra vez. Su hermoso rostro quedó una vez más oculto tras su largo flequillo. Pero, eso fue suficiente. Ella respiró profundamente. Y prepárense para la canción final. Ella ya le había transmitido todo lo que quería decirle a Minami. Las palabras nunca fueron su fuerte. Pero a través de la música. Fue diferente. Hitori Goto respiró hondo. Y prepárate para la siguiente canción. Al mismo tiempo, su mirada se volvió hacia Rayo Yamada. Si no lo hubiera olvidado, la siguiente canción sería suya. La canción se llama Only My Sound. Antes de que Hitori pudiera terminar su pensamiento. La voz profunda y ronca de Rayo, tan naturalmente relajada y, al mismo tiempo, magnética, resonó a través del micrófono.
Entonces no es exactamente If he could be constellations, ¿verdad? Entre el público, Minami Souji negó con la cabeza. Eso era obvio. Por lo que había visto hasta ese momento, las cosas ya se habían alejado completamente de la simulación. Pero eso no fue necesariamente algo malo. Solo mi sonido. Minami pensó para sí mismo. Él nunca había oído esa canción antes. Pero justo cuando estaba considerando eso, la línea de bajo comenzó a sonar. Profundo. Resonante. Como una densa pared de sonido. Sin embargo, se integró perfectamente en la atmósfera. No hubo ninguna advertencia previa. No hay señal. Solo el pulso profundo e intenso del bajo lleva su peso. Entonces, los tambores entraron en escena. Caótico al principio. Pero a medida que se adaptaron al ritmo, las guitarras principal y rítmica explotaron hacia adelante, una tras otra. Y luego, de los labios de Rayo, la letra simplemente salió de la nada. Y ni por los demás, ni por la fama. Sin sueños. Sin expectativas. ¿A quién le importa eso? No quiero oír nada más. Solo mi música sigue sonando. Solo mi sonido continúa rugiendo. No quiero oír nada más. La letra. Fueron completamente imprudentes. Gratis sin disculpas. Y fue exactamente por eso que eran la pareja perfecta para Rayo Yamada. Porque ese era el tipo de persona que ella era. Alguien que hacía lo que quería, cuando quería. Completamente indomable. O al menos. Así es como debe ser. Sus ojos color ámbar. Se adelantó a la multitud. Más allá del mar de gente. Y aterrizó sobre él. Te estaré bien por mi cuenta. Y digo estas palabras con falsa confianza. Si pudiera seguir adelante solo. Entonces no me habría enamorado de nadie, ¿verdad? Entonces no los extrañaría tanto, ¿verdad? Su voz. Distante. Pero tan lleno de profundidad. Como un eco que se propaga a través de la noche. Y en un instante, Minami se vio transportada de nuevo a ese preciso momento. Esa noche. La noche en que Rayo apareció de repente en su puerta. Te extrañé, Minami. De pie allí en el crepúsculo. Con el viento de medianoche acariciando su piel. Parecía una diosa de la noche. Una escena que nunca olvidaría. Sí. Ella lo extrañaba. Entonces ella fue a verlo. Eso fue todo. ¿Eso fue realmente tan extraño? Entonces, ¿por qué me siento tan solo? Y mis palabras, mi voz. Solo quiero que los escuches. Solo mi sonido. Ella presionó las cuerdas del bajo. El pico pasó por encima de ellos. Solo su sonido. Nada más que mi sonido. Su voz se elevó. Y al mismo tiempo. Que ella improvisó un solo de bajo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo toca también el bajo? De alguna manera. Su habilidad ya había superado la de los demás. Nada más que tu voz. No quiero oír nada más. No quiero oír nada más. Su conclusión. Después de ese clímax final. Empezó a calmarse. Como si la tensión volviera a aumentar. Oculto bajo la superficie. Espera. Igual que la propia Rayo. Ella siempre parecía tan distante. Tan indiferente. Pero debajo de todo eso. Ardió algo mucho más intenso de lo que nadie hubiera podido imaginar. Como fuego enterrado bajo el hielo. La línea de bajo aumentó en intensidad. Despacio. Edificio. Y justo antes de su siguiente nota. Ella apartó sus labios del micrófono. Y ella susurró para sí misma. Minami. Suave. Tan suave que nadie más podía oírlo. Y en su voz. Era una especie de calor. Lo cual nunca había mostrado antes. Rayo Yamada. El que nunca se preocupó. El que nunca siguió las reglas. La que hacía lo que quería. La única voz que ella siempre quiso escuchar. Era suyo. Solo mi sonido. Solo su sonido. Capítulo 181. Aplausos atronadores. Al igual que Please Tell Me de Hitori Goto, Only My Sound de Rayo Yamada cautivó a toda la audiencia. En medio de los aplausos incesantes, comenzaron a surgir animadas conversaciones sobre la banda Kesoku. Un bajista solitario con una aura fría e intocable. Un baterista apasionado y enérgico. Vocalista principal con una voz potente, que también se desempeña como guitarrista rítmico. Y un guitarrista principal que, a pesar de su presencia discreta, poseía una habilidad técnica notable. Para un festival de secundaria. Una banda como Kesoku Band, con miembros que ya tocaban a un nivel profesional de 2 o incluso 3, era surrealista. Escuchando este tipo de presentación aquí. Fue absolutamente electrizante. El público estaba emocionado. La gente estaba emocionada. Y allí en el escenario, los miembros de la Kesoku Band intercambiaron miradas. Y finalmente, dejó escapar un suspiro de alivio. Actuar ante un público de 300 a 400 personas fue una experiencia completamente nueva para ellos. Pero afortunadamente, todo salió bien. Como fundador de la banda Kesoku, Nijika Ihichi dio un paso adelante para agradecer a la audiencia. Sus palabras eran simples. Expresó su agradecimiento a todos los que asistieron. A continuación, presentó a cada miembro de la banda, uno por uno. Eso fue increíble. Observando desde la audiencia, Seika Ihichi susurró algo. Las luces del escenario iluminaron a la Kesoku Band. Parecían brillar. Eso. Este era el momento que siempre había soñado para su hermana pequeña. Ver a Nijika en un escenario tan grande, brillando así. Fue perfecto. Bueno, casi.
Ojalá esa persona no estuviera aquí. Hipo, jejeje. Eso fue increíble, Bokchi. Un fuerte sollozo de borracho interrumpió los pensamientos de Seika. Y la voz ronca y borracha no pertenecía a nadie menos que Kikuri Hiroi. Apoyado en Seika, con una sonrisa de oreja a oreja. Su voz era ensordecedora. Y con el fuerte olor a alcohol que emanaba de ella. La gente entre la multitud empezó a mirar fijamente. La cara de Seika se puso roja por la vergüenza ajena. Está bien, ya es suficiente de ti. Sin dudarlo, cubrió la boca de Kikuri con su mano. Porque, honestamente, en lugar de conmoverse por la actuación, sintió un deseo irresistible de expulsar a Kikuri en ese mismo momento. MMMPHHH. MMM. Kikuri luchó, retorciéndose desesperadamente. Hasta. Con todas sus fuerzas logró liberarse de las garras de Seika. En el instante en que hizo eso, los ojos de Seika se oscurecieron. Di una palabra más y te mataré. Ejem. Ejem. Sintiendo la genuina intención asesina en la mirada de Seika. Kikuri dio 2 pasos completos hacia atrás y finalmente bajó la voz. Pero incluso cuando se calmó, continuó murmurando. Aún así, tú también lo notaste, ¿no? Seika parpadeó. El tono despreocupado habitual de Kikuri había cambiado. Para algo más reflexivo. La antigua Kesoku-ban no tenía eso, murmuró Kikuri. Pero ahora, sí. Y es exactamente por eso que esta presentación fue tan perfecta. Su voz se desvaneció en el aire. Entonces. Por primera vez en mucho tiempo. Los ojos medio cerrados de Kikuri se abrieron lentamente. Revelando iris de un violeta profundo. Que llevaba consigo un brillo de conocimiento de primera mano. Volviéndose para mirar a Minami Souji. Seika siguió la mirada de Kikuri. Y, por supuesto. Allí estaba Minami, mirando atentamente el escenario. Seika dejó escapar un pequeño suspiro de desaprobación. Por supuesto que me di cuenta. Después de todo, yo dirijo Starry. Sería más extraño si no notara algo tan obvio. Su mirada se detuvo en Minami por otro momento. La sonrisa de Kikuri se amplió. Entonces sabes exactamente a qué me refiero, dijo. Ese tipo. Él es la razón por la que la banda Kesoku es diferente ahora. Podían sentirlo. Tanto Rayo Yamada, bajista de la banda Kesoku, como Hitori Goto, guitarrista principal. Bajo la influencia de Minami Souji, esta presencia inesperada en sus vidas. Había sufrido una transformación drástica. Si tuviera que describirlo con palabras. Se trata de tener un objetivo a corto plazo, dijo Seika Ihichi. Y las emociones invertidas en la búsqueda de algo. Anteriormente, Rayo Yamada y Hitori Goto fueron responsables de la composición musical y la producción de Kesoku-ban. Tenían un sueño largamente acariciado de hacer su debut oficial. Pero ese objetivo siempre me pareció lejano y vago. Algo tan distante que es difícil de comprender realmente. Como resultado, aunque pudieron componer buenas canciones, nunca habían logrado crear algo que realmente conmoviera a la gente. Porque las canciones que tocan el corazón de la gente. Música que te conmueve profundamente. Estas son las obras a las que el artista ha dedicado toda su alma. Y la llegada de Minami Souji. Llenaron el vacío de sus emociones. Por favor dime y solo mi sonido. Estas 2 canciones eran más que solo música. Eran confesiones. Por tu apego a alguien. De su deseo de lograr algo más allá de sí mismos. Eso, en sí mismo. Eso es lo que le dio a la gente la fuerza para seguir adelante. Seika miró a Minami, que todavía estaba aplaudiendo. Y ella no pudo evitar decir. Minami es un tipo extraño. Rayo Yamada. Una chica que no tenía amigos aparte de Nijika. Alguien a quien nunca le importaron las opiniones de los demás. Vivir libremente, egoístamente, sin restricciones. Hitori Goto. Peor aún. Desde la primera reunión, fue obvio. Que estaba paralizada por la inseguridad. Para una banda, este tipo de falta de confianza. Fue letal. La habilidad era importante. Pero si ni siquiera pudieras creer en ti mismo. ¿Cómo podría tu música conmover a otras personas? Pero ahora. Hitori había cambiado. Igual que Rayo. Todavía había una persistente sensación de inseguridad en Hitori. Pero en comparación con el periodo anterior. Era mucho más débil. Pero al mismo tiempo, él también ha cambiado, ¿no? Kikuri Hiroi volvió su mirada hacia Minami. Se quedó allí, perdido en sus pensamientos. Kikuri ya había escuchado los rumores. Se trata de quién era Minami Souji cuando ingresó por primera vez a la escuela secundaria Suka. Un niño que podía socializar muy bien con los demás. Podría hacer amigos si quisiera. Pero él siempre prefirió la soledad. Prefiriendo su propia compañía. Viviendo en su propio mundo pacífico. Pero después de conocer a las chicas de la banda Kesoku. Incluso si no era tu intención. Incluso él había cambiado. Se había mostrado dispuesto a abrirse. Para ponerse en contacto con otras personas. Para conectar. Es una calle de doble sentido, murmuró Kikuri. Y esto los está llevando a ambos hacia algo mejor. Si ese fuera el caso. Más tarde, cuando ya eran adultos, no había nada más que decir. Seika suspiró. Lo único que tenemos que hacer es observarlos desde fuera del campo. ¿A dónde conducirá todo esto? Eso lo tienen que decidir ellos. Ninguno de ellos podía elegir entre Minami, Hitori o Rayo. Ese era el camino que tenían que seguir. Con ese pensamiento, Seika y Kikuri volvieron su atención al escenario. En este punto, los otros 3 miembros de la banda Kesoku ya habían terminado de hablar. Y por último. Es hora de que el guitarrista principal tome el micrófono. Seika y Kikuri intercambiaron miradas. Tenían curiosidad. Después de que todo eso había cambiado. ¿Qué diría Hitori Goto en el escenario? Vamos, Goto-san. Que es tu turno de decir algo. Ikuyo Kita le entregó alegremente el micrófono a Hitori. Solo entonces Hitori finalmente emergió de su estupor posterior a la actuación. Ella parpadeó.
¿Di algo? Claro. Todos los demás ya han dicho algunas palabras, así que tú también tienes que decir algunas. Puedes hacerlo, Goto-san. Kita sonrió levemente, haciendo un pequeño gesto de celebración con el puño para animarla. Esperar. En el instante en que el frío micrófono se posó en sus manos, la mente de Hitori se quedó en blanco. Su mirada se volvió hacia el público. Y de repente, cientos de ojos expectantes se volvieron hacia ella, esperando que ella hable. Ese tipo de atención. Esto fue una pesadilla. Si una persona con ansiedad social no tiene un discurso preparado previamente. Así que literalmente no pueden decir nada interesante. Pánico. Pánico total. Su mente estaba acelerada. ¿Qué pasaría si ella arruinara todo después de una actuación tan perfecta? Necesitaba decir algo divertido. Algo divertido. ¿Qué? Piensa. Si no se le ocurría nada. Entonces. Solo necesitaba pensar en lo que harían los demás. Sí. ¿Qué haría Rayo-san en esta situación? Ella buscó en su memoria. Hasta que finalmente, una escena pasó por su mente. Ese momento en el que Rayo se paró frente a Ken Shinjo, Chisato Nishikiji y Takina Inoue. Y sin dudarlo, declaró. Me gustas, Minami. Y de alguna manera. Por alguna razón. Como si su boca se moviera sola. Hitori dijo esas mismas palabras. TT22 años, clase 2. Minami-senpai. Me gustas. Silencio. El corazón de Hitori se detuvo. Esperar. ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? Su expresión, oculta bajo su largo flequillo rosado, se congeló por completo. Y debajo del escenario. El gimnasio, que solía ser animado y ruidoso. De repente, todo quedó en completo silencio. Solo por un segundo. Y luego. Oh. La multitud explotó. Todo el gimnasio estalló en aplausos. ¿Una declaración de amor? ¿En el escenario principal del festival escolar? ¿Frente a cientos de personas? ¿Quién era esa chica? Ese guitarrista estaba loco. ¿Qué clase de loco tendría el coraje de confesar eso en el escenario? Ni siquiera las chicas más populares y valientes de la escuela se atreverían a hacer algo tan loco. Pero allí estaba Hitori Goto, de pie allí. Y para hacerle una confesión completa precisamente a Minami Soji. El mejor estudiante de la clase, el legendario dios de los estudios en la Academia Suka. Eso fue histórico. De repente, toda la atmósfera del festival estalló en llamas. Incluso en el escenario, Kita y Nijika miraron a Hitori con la boca abierta. Sorprendido. Desconcertado. Completamente sin palabras. Oh Dios. Bokchi-chan. No tenía idea de que eras un depredador. Kita susurró. No, yo. El cabello rosado de Hitori tembló. Lágrimas de desesperación brotaron de sus ojos. Ella quería meterse en un agujero y morir. ¿Una declaración de amor delante de todo el colegio? Fresco. Rayo Yamada levantó el pulgar. Eso fue la gota que colmó el vaso. El esfuerzo final que rompió por completo a Hitori Goto. La vergüenza y la ansiedad abrumadoras que se habían ido acumulando. Todo se derrumbó a la vez. Y en el siguiente instante. Con profundo pesar. Ella se desplomó en el suelo del escenario. Bokchi-chan. Kakita. Llama a alguien. Increíble, Bokchi. Deja de decir eso, RYO. Ayúdanos. La escena inmediatamente se convirtió en caos. En cuanto a Minami Soji, el objetivo de todo este desastre de confesión. Él simplemente se frotó las sienes, suspirando. Antes de volver su mirada hacia los padres de Goto. Allí estaban. Tanto Naoki Goto como Michiyo Goto. Ojos brillantes. Mirándolo fijamente. Minami se había preparado mentalmente para atrapar a Goto en caso de que de repente se arrojara del escenario en pánico. Pero claramente, el destino tenía otros planes. En lugar de, había ignorado todas las reacciones de pánico social esperadas. Y simplemente se derrumbó. Se despertó con la vista del atardecer. Los ojos de Hitori Goto se abrieron lentamente. La luz exterior ya había adquirido un tono naranja intenso. Aturdida, giró ligeramente la cabeza. Y vio a Minami Soji, sentada junto a su cama. Él estaba leyendo. Por supuesto. Minami siempre tenía un libro en sus manos. Aunque no sabía su nombre. Aunque solo lo había observado desde lejos. Ella todavía lo descubriría. Que esta era una persona que amaba leer. Solo observándolo en silencio. De alguna manera. Él la calmó. Pero entonces. Los recuerdos de lo sucedido inundaron su mente. Dios mío. Le confesé mis sentimientos. Se lo confesé a Nami. Delante de toda la escuela. Esto no es solo una confesión. Qué tontería, qué ruido y qué drama. ¿Qué he hecho? Sus dedos de los pies se curvaron dentro de sus calcetines negros. Todo su cuerpo se retorcía torpemente bajo las sábanas. Incómodo. Avergonzado. Completamente mortificado. Solo estar en la misma habitación que él ahora era demasiado. Ella no tenía idea de qué decir. Ella no tenía idea de cómo resolverlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Presa del pánico, escondió la mitad de su cara bajo la manta. Revelando solo sus ojos grandes y ansiosos. Y luego. Minami habló. ¿Acordado? Su voz era tranquila. Con un chasquido silencioso, cerró el libro. Antes de levantarse. ¿Te sientes bien, Hitori? Y en ese momento. Ella se asustó. Con un repentino estallido de energía. Ella tiró las mantas a un lado, se arrodilló rápidamente y gritó. Me lo siento, Nami. Asumo la responsabilidad. Silencio. Minami simplemente inclinó la cabeza, observándola. Todo el cuerpo de Hitori se congeló. Al darse cuenta. Espera un momento. ¿Qué diablos acabo de decir? No, espera, quiero decir.
Hizo un gesto salvaje con las manos, con la voz entrecortada por la emoción, perdiendo por completo el control de sus palabras. Eso no es, Nami, yo. Minami se rió. No es una risa burlona. No es una risa maliciosa. Justo. Una risita discreta y divertida. Y luego habló. Todo está bien. Vuelve a dormir, Hitori. Ah. La voz de Hitori gradualmente se convirtió en un pequeño chillido. Despacio. Ella se acostó nuevamente sobre las sábanas. Poco a poco. Primero, su barbilla desapareció bajo las sábanas. Luego, su boca. Luego, su nariz. Hasta que solo quedaron sus ojos nerviosos y curiosos. Como un pequeño animal escondido en su madriguera. Minami observó divertida. Y luego. Habló de nuevo. Honestamente. El hecho de que pudieras decir eso. En esta situación. En realidad, estoy un poco orgulloso de ti. Hitori parpadeó. Completamente perdido. Orgulloso. ¿Por qué estaría orgulloso? ¿No acaba de hacer el ridículo delante de todos? ¿No acaba de causarle problemas? ¿Por qué sería eso algo bueno? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 182. Me alivia que hayas crecido. Minami Souji, confirmando que Hitori Goto estaba bien, se levantó y le sirvió un vaso de agua. En ese momento, en ese escenario, confesarse abiertamente con alguien, era algo que nunca antes hubieras imaginado hacer. Eso era verdad. Incluso Hitori tuvo que admitirlo. Sí, quizás su cerebro sufrió un cortocircuito en ese momento. Pero el hecho de que ella subiera a ese escenario, sin esconderse dentro de su caja de mango maduro, y aún así tuviera el coraje de hablar. Eso por sí solo fue prueba de su progreso. Sin embargo. Además, ya corre el rumor por toda la escuela de que estamos saliendo. Minami se giró de repente hacia ella y le guiñó un ojo juguetonamente. ¿Y bien? ¿Quieres intentarlo de verdad? Todo el cuerpo de Hitori tembló. Saliendo con Minami. Probarlo. Todo estaba sucediendo tan rápido que ella no podía procesarlo todo. ¿Podría ser esto misericordia divina? ¿Podría ella realmente salir con Nami? Una parte de ella quería desesperadamente asentir y decir sí en ese mismo momento. Pero la otra parte, paralizada por el shock y la duda, no podía pronunciar las palabras. Estoy bromeando. Al ver su reacción, Minami se rió y negó con la cabeza, cambiando de tema antes de sentirse demasiado avergonzada. Parecía que, a pesar de haberse vuelto mucho más atrevido, Hitori seguía siendo Hitori. ¡Puaj! Al darse cuenta de que había perdido una oportunidad, Hitori se agarró la cara enrojecida y se enterró bajo las sábanas, negándose a salir. Después de inquietarse un poco más, Hitori finalmente se sentó, todavía evitando el contacto visual con Minami. Ella no tenía elección. Ya eran las 6:30 de la tarde. Si se quedaba allí más tiempo, caería la noche. A estas alturas, la mayoría de los visitantes ya habían abandonado la escuela. Los estudiantes, exhaustos después de un largo día, estaban empacando sus cosas y dirigiéndose a casa. Este fue el momento decisivo. Algunos de los puestos exitosos ya habían vendido todos sus productos y comenzaron a limpiar. Sin embargo, los puestos con menos éxito tendrían que quedarse al día siguiente e intentar vender sus existencias. Pero nada de eso tenía que ver con Minami. Gracias a su ayuda, el puesto de plátanos cubiertos de chocolate de su clase ya se había agotado. Y mañana. La banda Kesoku no tuvo ensayo. Ricorreco no lo esperaba como chef invitado. Shinjo Kane tenía sus propios planes. En otras palabras. Hoy todo está arreglado, lo que significa que mañana por fin podré relajarme. Mientras se despedía de Hitori, que se iba con sus padres, Naoki y Michiyo Goto, Minami dejó escapar un pequeño suspiro. Sí. Después de este festival cultural caótico y totalmente impredecible. Mañana por fin sería libre. Un momento raro, No hay lecciones privadas para la Kesoku-ban. Ricorreco no necesita preocuparse por las tareas de la cocina. Ya no es necesario pasar noches sin dormir revisando guiones. Mañana, sería verdaderamente libre. Solo pensarlo. Minami Souji respiró profundamente el aire fresco, preparándose para regresar a casa y disfrutar de su día completamente libre de obligaciones mañana. Pero, justo cuando estaba a punto de dar el primer paso. Disculpe, ¿podría esperar un momento? Una voz tranquila, fría y firme sonó detrás de él. Minami instintivamente giró la cabeza. En algún momento. Una chica con el uniforme de la escuela secundaria Asuka, que llevaba una bata de laboratorio blanca encima, apareció detrás de él. Ella tenía un cabello largo y grueso que le llegaba hasta la cintura. Las puntas de su flequillo estaban ligeramente onduladas. Sus ojos penetrantes y estrechos le daban un aire serio cuando los levantaba. Su pequeña figura física parecía algo fuera de lugar en comparación con la imponente presencia de su busto, que rivalizaba con el del monte Fuji. Y sus ojos dorados, enmarcados por unas gafas y una bata blanca, le daban un aire de inteligencia y compostura. Solo por la forma en que vestía, ya se podía decir. Esta niña era el ejemplo típico de una chica tipo científica. Minami la examinó rápidamente antes de fruncir el ceño y hablar con cierta incertidumbre. Tú eres Futaba Ryo de la clase 4, ¿verdad? Sí. Minami tenía una vaga impresión de ella. Su nombre era Futaba Ryo. Estudiante de segundo año, clase 4, en la escuela secundaria Asuka. Y la razón por la que Minami la recordaba era simple. Hace aproximadamente un mes, la vio recibir un premio en nombre de la escuela en el concurso nacional de física. Como era un evento que involucraba a toda la escuela, Minami naturalmente recordó su nombre. Pero eso fue todo. Ganar una competición de física no tenía nada que ver con él. Y como no eran compañeros de clase, simplemente guardó su nombre en el fondo de su mente y se olvidó de él. Entonces, ¿por qué Futaba Ryo, alguien con quien nunca había hablado antes, de repente se le acercó? Minami no podía entender.
Tampoco parecía el tipo de persona que inicia conversaciones al azar. Justo cuando Minami estaba a punto de preguntar algo más. El nuevo objetivo simulable detectado, Futaba Ryo. La repentina notificación del sistema en su oído tomó a Minami por sorpresa. ¿Está ella también cualificada para la simulación? Él no esperaba eso. Pero primero, Minami ignoró la notificación del sistema y preguntó. ¿Qué necesitas, Futaba-san? Aunque ella fue quien inició la conversación, Futaba Ryo no respondió de inmediato. En lugar de eso, simplemente miró a Minami por encima de sus gafas con esos penetrantes ojos dorados. Después de un breve silencio. Mañana. ¿Podrías venir a la sala de preparación de ciencias? Debería haber sido una pregunta. Pero la forma en que Futaba lo dijo sonó como una orden. Minami frunció el ceño ligeramente. Ella ni siquiera dio una razón. ¿Ella simplemente esperó a que él apareciera? Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Bien. Comportamiento típico de chica científica. Minami estuvo de acuerdo. No es que estuviera particularmente ansioso por pasar su precioso día libre haciendo eso. Pero si solo fuera para responder algunas preguntas. No fue gran cosa. Después de acordar rápidamente una hora, Minami se dio la vuelta y se dirigió hacia la estación de tren. Sin embargo, durante todo el camino de regreso a casa, se encontró pensando en el nombre Futaba Ryo. Después de todo, el sistema la había marcado como un nuevo objetivo de simulación. Y siguiendo patrones anteriores. Ella debería ser la heroína de algún anime. Más importante aún. Futaba Ryo, ese nombre me suena familiar. Tenía la sensación de haber oído eso antes, en una vida pasada. Pero no claramente. Mientras el tren se balanceaba suavemente, Minami estaba sentada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Sus rasgos delicados y hermosos, sus cejas ligeramente fruncidas y su mirada pensativa mientras contemplaba el paisaje que pasaba. Esto fue suficiente para atraer la atención de algunas chicas de secundaria de otra escuela que acababan de mudarse al internado. ¿Quién es él? ¿Algún tipo de ídolo? Es tan guapo. Susurraron emocionados, observándolo desde la distancia. Pero antes de que pudieran reunir el coraje para pedirle su información de contacto, Minami se bajó del tren y desapareció en la noche. Dejándolos con arrepentimiento. Sin embargo, Minami finalmente lo entendió. Al entrar en su apartamento alquilado, se dio una ligera palmada en la frente y murmuró. Ahora lo recuerdo. Después de devanarse los sesos, finalmente recordó dónde estaba Futaba Ryo. Era de un anime que había visto en su vida pasada. El bribón no sueña con la chica conejo senpai. Sin embargo, a diferencia de las aspirantes a heroínas que había conocido antes, Futaba Ryo no era una heroína principal. Ella era solo un personaje secundario importante. Por lo tanto, la impresión que Minami tenía de ella no era buena. Al final, algunas personas solo recuerdan al personaje principal y se olvidan de los personajes secundarios. Minami era una de esas personas. Porque, para ser honesto, en comparación con el arquetipo de la chica científica fría y analítica como Futaba Ryo, en ese momento, su preferencia personal se inclinaba más hacia la heroína principal, Sakurajima Mai. Y además, juraría que a Futaba Ryo ya le gustaba a alguien más. Minami levantó una ceja y miró el nombre de Futaba en la lista de simulación. Sí. En la historia original, la estudiante de secundaria Futaba Ryo estaba enamorada de Kunimi Yuma, la mejor amiga del protagonista, Asusagawa Sakuta. Y Kunimi ya tenía una novia, Koga Tomoe. Un verdadero desastre. Para ser sincero. Cuando Minami vio el anime, nunca pensó que los sentimientos de Futaba por Kunimi fueran amor verdadero. En el mejor de los casos, parecía una admiración fugaz de una chica de ciencias hacia un compañero de clase enérgico y sociable. Porque en el original, la única razón por la que supuestamente se enamoró de él fue porque una vez le dio un pan de frijoles rojos. ¿En serio? Si fuera una novela romántica, la habría dejado pasar. Pero en la vida real, ¿una chica realmente se enamoraría de un chico solo por un panecillo de frijoles? Minami tenía sus dudas. En su opinión, los sentimientos de Futaba no eran románticos. Más por curiosidad o admiración. Para alguien tan brillante y de mente tan abierta, ella es todo lo opuesto a sí misma. Pero aún así, incluso si ese es el caso, todavía podría gustarle Kunimi, ¿verdad? Minami bostezó, mirando el nombre de Futaba en el simulador. No hay necesidad de fingir. Sí. No había necesidad. Si a Futaba Ryo realmente le gustaba Kunimi, entonces fingir no cambiaría nada. Eso sería simplemente un desperdicio de sus recursos y esfuerzos. A Minami no le interesaban las peleas sin sentido. Pero antes de apagar el sistema, tuvo una última queja. ¿Cómo diablos este simulador sigue agregando chicas a las que ya les gusta a alguien más? Tocó la interfaz azul de la simulación y se quejó. El sistema se estaba volviendo cada vez más extraño. En primer lugar, esto le permitió simular a Goto Futari. Y ahora le ofrecían a Futaba Ryo, una chica que supuestamente ya tenía sentimientos por otra persona. ¿De verdad crees que soy una especie de playboy? Minami apoyó la barbilla en la palma de su mano y suspiró. ¿O me estás llamando un héroe NTR? Probablemente a Futaba Ryo ya le gustaba a alguien más. Y aún así, ¿el sistema lo agregó a la lista de simulación? ¿Fue esto algún tipo de broma? Cabeza de toro, ¿verdad? Te gusta ser un cornudo, ¿no? Bueno, me niego. Minami Souji negó con la cabeza y miró su lista de simulaciones. Luego extendió su dedo. ¿Quieres eliminar Futaba Ryo y Goto Futari de la lista de simulación? Entonces realmente puedo eliminar personas de la lista, ¿verdad? Al ver el mensaje del sistema, Minami se sintió llena de energía.
Honestamente, su lista de simulaciones era un completo desastre. Había querido limpiar eso desde hacía algún tiempo. Y ahora que ha visto la opción. Minami no lo dudó. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Que eliminaste Souji Yuko, Souji Naomi, Goto Futari y Futaba Ryo de la lista de simulación. Legal. Satisfecho, Minami retiró la mano y miró la lista de simulación, ahora mucho más limpia. En un instante, un gran número de nombres desaparecieron. Pero honestamente, estos nombres estaban cargados de implicaciones peligrosas. Síndrome ortopédico alemán, relaciones entre hermanos, plan Hikaru Genji, educar a alguien para ser amante, y guerrero cabeza de toro, cornificación. Era más seguro eliminarlos por completo. Entonces, el dedo de Minami permaneció en la pantalla brillante del sistema. Su mirada se volvió hacia los puntos de afecto que aún le quedaban. Después de todo el caos que ocurrió en el festival escolar de hoy, su total actual fue 510 puntos. Eso es demasiado rápido. Minami se quedó atónita. Solo había pasado una semana desde su última simulación directa. Incluso ayer, solo tenía unos 400 puntos. Pero en solo un día. ¿Había anotado más de 1.100 puntos? Sí, el festival escolar jugó un papel importante. ¿Pero realmente tan rápido? Esto es una locura. Murmurando para sí mismo, Minami se quedó mirando el enorme número en su pantalla. Con 1.510 puntos en tu cuenta. No había ninguna duda. Ahora podría realizar otra simulación directa. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Minami se perdió en pensamientos profundos. Capítulo 183. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Minami Souji miró fijamente los puntos de atracción restantes, perdido en sus pensamientos. 1.510 puntos de afecto. Sin duda fue una cantidad enorme. Incluso si utilizara 1.200 puntos para una simulación directa, aún le quedarían 310 puntos, suficientes para otra simulación normal. La pregunta que tenía ante sí era sencilla. ¿Simular o no simular? Para ser honesto, Minami personalmente prefirió no fingir. Las simulaciones directas no tenían mucha importancia práctica para él. ¿Gastar 1.200 puntos solo para experimentar 12 horas de vida matrimonial simulada con el objetivo? No había nada verdaderamente atractivo en ello. Para mí, un joven disciplinado, moralmente recto y con gran autocontrol, resistir tales tentaciones fue pan comido. Sin embargo, mirándolo desde otro ángulo, los puntos de afecto provienen de los propios objetivos de simulación. Minami miró los 1.510 puntos y frunció el ceño. Dado que estos puntos se generaron gracias a ellos, ¿no sería natural utilizarlos para ellos? ¿Qué significaba? Solo por esa razón ya tiene sentido realizar una simulación directa. Minami asintió para sí mismo. No se trataba de tentación. Fue una cuestión de lógica y asignación eficiente de recursos. Como joven disciplinado, moralmente recto y con un fuerte autocontrol, esta fue simplemente una decisión responsable, no una concesión al deseo. Volviendo al tema. Ahora que había decidido ejecutar otra simulación directa, el siguiente paso era elegir el objetivo. Minami abrió la lista de simulación y examinó los nombres. Objetivos de simulación: Goto Itori, Yamada Rayo, Nishikiji Chisato, Shinjo Ken. Rayo estaba fuera de cuestión. Minami usó brevemente el nombre de Yamada Rayo. Ya lo había simulado una vez antes. Él ya había vislumbrado qué tipo de vida matrimonial tendría. Con Minami como su esposo y Souji Yuna como su hija, Rayo sin duda estaba feliz. Saber eso era suficiente. No es necesario ejecutarlo una segunda vez. Esto dejó 3 opciones. Goto Itori, Nishikiji Chisato y Shinjo Ken. Los ojos de Minami se detuvieron en sus nombres antes de fijarse en Goto Itori. Sí. Tenía que ser Itori. Minami exhaló suavemente. Ya había mostrado interés en elegir a Itori la última vez. Ella fue el primer objetivo de simulación que eligió. En cierto modo, ella era la persona que mejor entendía. Esa conexión por sí sola hizo que fuera una elección lógica. Sin mencionar. Goto Itori siempre ha ocupado el primer puesto en la puntuación de puntos Heartthrob. Esto hizo que la decisión fuera aún más clara. La última vez, Rayo entró a la fuerza, así que tuve que cambiar de objetivo. Minami murmuró para sí mismo. Pero hoy fue diferente. Esta vez, Rayo no era una opción. Así que, naturalmente, su elección fue Itori. Minami gritó su nombre. Ante él apareció una suave ventana azul del sistema. ¿Te gustaría gastar 1.200 puntos de afecto en una simulación directa? ¿Sí o no? Sigo pensando, ¿cómo sería la vida de casada con Itori? Minami sintió un destello de curiosidad. Esa chica tímida e insegura. ¿Quién estará algún día en escenarios gigantescos como el Budokan y el Tokyo Dome? ¿Quién se convertiría en la reina del rock? ¿Cómo sería ella después de la boda? Con ese pensamiento, Minami no lo dudó y hizo clic. Sí. Puntos de afecto restantes, 310. Intentos de simulación directa restantes, 0. El futuro del objetivo en la simulación no ha cambiado. ¿Quieres cargar la simulación de vida? ¿Sí o no? ¿El futuro no ha cambiado? Minami parpadeó. A diferencia de la simulación de Rayo, donde el destino de su padre había alterado drásticamente el futuro, el de Itori permaneció exactamente igual. Pero entonces. Espera un segundo. Justo cuando Minami estaba a punto de hacer clic en sí, dudó. Si el futuro de Itori permaneciera sin cambios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podrían Ihichi, Nihika y Kita y Kuyo enamorarse de mí también?
Minami de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Él no lo había olvidado. En la simulación del final feliz de Itori, ¿sucedió algo inesperado? Debido a que daba clases particulares a toda la banda y luego enfermó debido al exceso de trabajo, tanto Ikuyo como Nijika desarrollaron sentimientos por él. Lo que significaba que si los acontecimientos del mundo real siguieran el mismo camino, había una alta probabilidad de que Nijika y Kita también comenzaran a simpatizar con él. Eso es todo. Minami frunció el ceño. Lo que también significaba. ¿Podría realmente enfermarse por sobrecargarse con clases particulares? Y aún, Minami no lo creyó. Desde que adquirió el simulador, mantiene su rutina diaria de carreras y ejercicios matutinos. Su resistencia y niveles de energía eran más altos que nunca. Algunas clases particulares. Sí, se había sentido un poco cansado últimamente, pero no lo suficiente como para desmayarse de agotamiento. Minami negó con la cabeza y descartó el pensamiento. Si eso sucederá o no es algo que ya veremos. Lo máximo que puedo hacer es cuidar mi salud. No tiene sentido preocuparse por eso. Hizo clic en sí. La simulación continuó. Seleccione el periodo de tiempo de simulación. Periodo de tiempo disponible, un cierto día cuando Souji Miyuki estaba en cuarto grado. Habiendo hecho esto antes, Minami tenía un plan bien definido. La última vez, había elegido los años de secundaria de Yuna. Esta vez iba a revisar los registros de la escuela primaria de su hija. Acostada boca arriba en la cama, Minami cerró los ojos. Iniciando simulación directa. Con el pretexto de aprender a tocar la guitarra, llamaste a la puerta del local de música Starry. Pero no sabías que, el día que llamaste a la puerta de Starry, sin saberlo, también tocaste sus corazones. Progresaste rápidamente en el aprendizaje de la guitarra y, al hacerlo, despertaste un espíritu competitivo en las chicas. Se negaron a perder contra ti en el único aspecto en el que destacaban. Sin embargo, debido a su intensa concentración en la música, su rendimiento académico comenzó a decaer. Aunque no les importó, la bajada de calificaciones los puso en riesgo de repetir curso. Al abordarlos, no podían quedarse de brazos cruzados. Les extendiste una mano amiga. Tu cuidadosa mentoría mejoró sus calificaciones y, en el proceso, también comenzaron a preocuparse por tu bienestar. Pero al final, ocurrió lo inevitable. Agotada por las clases particulares, te desmayaste. Y en ese momento, fueron las chicas de la banda Kesoku quienes permanecieron a tu lado. Aunque no eras un miembro oficial de la banda, en sus corazones ya te habías vuelto igual de importante que uno. Y te cuidaron hasta que te recuperaste y, en algún momento de ese proceso, realmente te aceptaron, al único hombre en su mundo. Los amabas. Y ellos correspondían a tu cariño. Los lazos entre ustedes se fortalecieron. Para ayudar a la banda a alcanzar el éxito, te matriculaste en la Universidad de Tokio. Gracias a tu inteligencia y contactos, ayudaste a la Kesoku Band a salir de un periodo de estancamiento. Y en este momento, a sus ojos, eres a la vez un faro en la niebla y una estrella guía en la noche. A medida que la banda Kesoku continuó creciendo, ocurrió un evento inesperado, y Hichi Nijika te confesó sus sentimientos. En verdad, todos sabían que, de alguna manera, cada uno de ellos albergaba sentimientos hacia ti, quien había apoyado incansablemente a la banda. Sin embargo, ante la confesión de Nijika y la sincera admisión de Yamada Rayo en la terraza, finalmente los rechazaste. Porque, de todas las personas, la que menos querías dejar atrás era esa chica tímida e insegura de pelo rosa. Otu y Goto y Tori se enamoraron, pero Nijika, Rayo y Kita y Kuyo no sucumbieron a la desesperación ni se rindieron. En lugar de eso, simplemente guardaron todas sus emociones sinceras para sí mismos, atesorándolas profundamente en sus corazones. Souji Minami presionó sus dedos contra su sien, suspirando mientras leía las palabras en la pantalla. Aunque la simulación de Goto terminó con un final feliz, a juzgar por la descripción en el simulador, esto difícilmente puede calificarse como una ruta de arena adecuada. Sin embargo, como ya había visto el resultado, insistir en el asunto no tenía sentido. Minami solo pudo seguir observando mientras se desarrollaba la simulación. Incluso después de alcanzar el estrellato, actuando en lugares como el Budokan y el Tokyo Dome, permanecieron solteros, rechazando a numerosos admiradores de la industria. Sus sentimientos por ti nunca desaparecieron. Al contrario, solo se intensificaron. Al mismo tiempo, su vida de casada con Goto y Tori estaba llena de felicidad. Una mezcla de emociones ha continuado entrelazándose hasta el día de hoy. Rayo Mama. Rayo Mama. ¿Cómo debería escribir esta parte de la canción? Una mujer joven con un vestido blanco, sosteniendo una partitura en sus manos, corrió hacia una mujer madura con cabello corto azul y un lunar cerca del ojo, mirándola con curiosidad. Su nombre era Souji Miyuki y tenía 9 años. Había heredado el intelecto agudo y el cabello oscuro de su padre Minami, así como los rasgos delicados y refinados de su madre Itori. Aunque estaba en tercer grado, su piel clara y sus ojos expresivos ya la hacían adorable. Con una niñita tan adorable buscando orientación, cualquier otra persona seguramente se habría derretido instantáneamente y habría ofrecido ayuda de inmediato. Sin embargo, la mujer de cabello azul simplemente dejó su taza de sake y extendió perezosamente una mano delicada y delgada, con una expresión indiferente. Miyuki, tarifa de consulta, 2.200 yenes. Yamada Rayo, de 31 años, le exigía dinero a un niño de 9 años. Miyuki dejó escapar un sonido de protesta largo y exagerado. Su rostro inocente estaba contorsionado por pura confusión. ¿Por qué su Rayo Mama le cobraba a ella, un estudiante de escuela primaria, por consejos? ¿No tenía sentido de la dignidad adulta? Rayo Mama, si Nijika Mama se entera de esto, dirá que solo eres un oportunista perezoso que explota a una niña. Miyuki infló sus mejillas en un gesto de desafío. Deja que Nijika diga lo que quiera. Solo te estoy enseñando de antemano las duras realidades de la sociedad. Rayo permaneció completamente impasible, 2.200 yenes. ¿Por qué? Normalmente solo cobras 2000 yenes.
Miyuki hizo pucheros, visiblemente molesta. Normalmente, Rayo solo pedía 2.000 yenes, entonces ¿por qué aumentó el precio hoy? Ella no podía aceptar esta injusticia. La razón es sencilla. Con las piernas cruzadas, Rayo se reclinó en el sofá, sus jeans ajustados acentuaban perfectamente la elegante forma de sus piernas. Bajo la mirada de Miyuki, ella levantó su copa con naturalidad, su tono tan despreocupado como siempre. Hoy es el día de San Valentín. Como tu padre no me dio un regalo de San Valentín, te cobraré un interés adicional del 10%. Miyuki parpadeó, incrédula. Si tu padre te hiciera un regalo de San Valentín, sería mucho más problemático, ¿no crees? A pesar de tener solo 9 años, Miyuki era más madura que la mayoría de los niños de su edad. ¿Sabías que papá está casado con Hitori, mamá? Es exactamente por eso que dije que eres demasiado joven para entender. Rayo tomó otro sorbo de su sake con naturalidad, estirándose perezosamente antes de dar el golpe final. Por eso los hombres casados son los mejores. Miyuki dejó escapar un jadeo de pura sorpresa, a punto de decir algo más. Pero antes de que pudiera hablar, una nueva voz la interrumpió. Disculpe, ¿qué acaba de decir sobre los hombres casados? Una mujer alta y rubia, con una coleta alta, entró en la habitación, procedente directamente del tendedero. Hichi Nijika inmediatamente entrecerró los ojos en señal de desaprobación. ¿Qué clase de tonterías le estás enseñando a un niño de 9 años, Rayo? Rayo dejó escapar un murmullo de satisfacción, inflando el pecho con aire petulante. Este es el sistema educativo exclusivo de la familia llamada. Nunca he oído hablar de un sistema educativo como este en toda mi vida. ¿En serio? ¿Esta mujer pensó antes de hablar? Capítulo 184. ¿En serio? ¿Esta mujer sabía siquiera lo que estaba diciendo? Hichi Nijika lanzó una mirada furiosa a llamada Rayo. Pero al final, solo fue una mirada furiosa. Incluso a los 31 años, Nijika todavía se sentía impotente ante su mejor amiga de toda la vida. Rayo, sin embargo, permaneció completamente impasible ante la mirada penetrante de Nijika. Ni siquiera se sobresaltó, al contrario, su respuesta parecía totalmente justificada. Dime, Nijika, ¿no quieres recibir un regalo de San Valentín de ese tipo? Oh. La voz de Nijika se quedó atascada en su garganta. ¿No quieres un regalo de San Valentín de Minami? Eso era imposible. A ella le gustaba Minami, adoraba a Minami. Sin él, nunca habría podido realizar su sueño de hacer de la Kesoku Band un éxito. Si Minami realmente le dio un regalo de San Valentín, ella ni siquiera podía imaginarse lo feliz que eso la haría. Sus dedos de los pies se movían inquietos dentro de sus calcetines náuticos amarillos. Conocemos a este tipo desde hace muchos años, ¿no? La voz de Rayo transmitía una convicción justa. Y todavía no nos ha dado ningún regalo de San Valentín, ¿no crees que el problema es él? Nijika abrió la boca levemente, pero no salió ninguna palabra. Desde un punto de vista emocional, ella realmente quería estar de acuerdo con Rayo. Pero, desde un punto de vista lógico. Deja de decir tonterías. Ella negó con la cabeza, negándose a permitir que Rayo la distrajera más del tema. Después de todo, esta mujer estaba completamente fuera de la ley, un espíritu libre en todos los sentidos de la palabra. Decidiendo dejar el tema por completo, Nijika se agachó, recogió el cesto de ropa que había dejado en el suelo y ajustó la forma en que lo sostenía, de una manera que le dio una apariencia refinada. Si Hitori te escucha hablar así, tú... ¿Qué vas a hacer? De repente, una voz curiosa surgió desde cerca. Todavía luciendo el mismo cabello largo que tenía en la escuela secundaria, Souji Hitori emergió del aula lateral. Claramente no había escuchado la conversación entre Nijika y Rayo. Sus ojos azul cristalino parpadearon, curiosos. ¿Había algo que quisieras decirme? Oh. Nijika se puso rígida. Ella no esperaba que Hitori apareciera tan pronto. Hitori, ¿no estabas comprando regalos de San Valentín con Minami? Ah, eso. La voz de Hitori era suave y delicada mientras respondía. Nami siempre es más decidida que yo. Cuando llegué, ya lo había comprado todo. Ella inclinó la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Nijika-chan? Aunque Hitori ahora era madre, todavía hablaba con esa timidez habitual que siempre había sido parte de ella. No era tan pronunciado como antes, pero era algo que nunca había superado por completo. Nada. Solo estaba hablando con Rayo sobre otras cosas. Eso es todo. No te preocupes. Nijika agitó la mano con desdén mientras miraba fijamente a Rayo. Incluso la pequeña Miyuki, que solo tenía 9 años, tuvo el buen sentido de permanecer en silencio sobre lo que acababa de suceder. Pero, en realidad estábamos discutiendo algo muy importante. Rayo habló. ¿Algo realmente importante? Hitori dio un paso adelante, luciendo intrigado. Sí. Hitori, ¿no crees que es injusto que seas la única que reciba un regalo de San Valentín de Minami? La expresión de Nijika se transformó en pura sorpresa. Esa maldita mujer. Esa amenaza de cabello azul. Incluso Miyuki, de 9 años, tenía suficiente sentido común para saber qué se podía y qué no se podía decir. Pero Rayo, ese completo lunático. Nijika giró la cara rápidamente, demasiado nerviosa para observar la reacción de Hitori. A diferencia de Nijika, que frenéticamente evitaba el contacto visual, Hitori simplemente parecía sorprendida, como si no hubiera esperado que Rayo dijera algo así. Ella dudó por un momento antes de murmurar suavemente. Bueno, es un poco injusto. No es, algo así, es, sí. Rayo se inclinó hacia adelante, sus ojos ámbar miraban fijamente a Hitori con absoluta seriedad. Todos conocemos a Minami desde hace mucho tiempo. Su expresión no vaciló ni un instante mientras hacía su ridícula demanda.
Entonces, Hitori, te ordeno que me des el regalo de Minami. En ese momento, Hitori y Miyuki eran prácticamente idénticos. La forma en que ambos protestaron fue exactamente la misma. Pero a Rayo no le importó. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, sus ojos dorados fijos en Hitori. ¿Dónde está? ¿El regalo que te dio Minami? A. Rayo-san. Aquí. La expresión de llamada Rayo era de profunda concentración. Rayo-san. No toques eso. Ese es el cierre de mi sostén. O tal vez aquí. Mi ropa interior. O tal vez. Mientras las manos de Rayo continuaban su cuestionable exploración por todo el cuerpo de Souji Hitori, una extraña voz interrumpió de repente. ¿Qué están haciendo exactamente ustedes dos? En ese momento, todos en la sala se quedaron paralizados. La única que no reaccionó fue la pequeña Miyuki, quien inmediatamente celebró al reconocer al recién llegado. Papá. Mamá Kitana. Minami estaba de pie en la puerta, y justo a su lado, habiendo llegado por casualidad, estaba Kita y Kuyo. Ambos mostraron expresiones de extremo desconcierto mientras contemplaban la escena que tenían ante ellos. Hitori, ropa ligeramente despeinada, mejillas sonrojadas por la vergüenza. Rayo, con el rostro completamente serio, su mano todavía enterrada en un lugar demasiado sugerente para su comodidad. Un lugar que, francamente, atrajo mucha más atención que los cerezos en flor en primavera. Sabes que está casada con otro, ¿verdad, Rayo? Minami extendió la mano y le dio una palmada en la cabeza a Rayo. Esta mujer. No importa la época, ella siempre es así. Entonces, ¿qué pasó? Se dio por vencida y fue a por Hitori. Oh, Minami. Con una expresión completamente neutral, Rayo finalmente apartó la mano de Hitori y frotó el punto dolorido en su cabeza. ¿En serio? ¿Entonces tienes dolor? Minami le dirigió una mirada de clara desaprobación. Muy bien, ahora, ¿podría alguien explicarme qué está pasando? Decir que no esperaba esa escena después de regresar a casa después de una simulación en vivo de 1 hora sería quedarse muy corto. Todos se sentaron. Con un profundo suspiro, Nijika explicó a regañadientes la situación. Y cuando terminó, su cara estaba completamente roja por la vergüenza ajena. ¿Por qué? Eso fue simplemente demasiado estúpido. Todo este alboroto por el regalo de San Valentín de Minami. ¿Y ser atrapado por el propio Minami? ¿Podría haber un escenario socialmente más humillante que este? Con seguridad. Silencio. Después de escuchar la explicación, todos cayeron en un silencio incómodo. El único que parecía completamente despreocupado era Rayo. Incluso tuvo la audacia de preguntar, ¿qué pasa? Todo. Absolutamente todo el mundo llegó a la misma conclusión en ese momento. Esta mujer es aterradora. Pero, sea lo que sea. Rompiendo el silencio, Minami dejó escapar un suspiro de derrota y se puso de pie. Hitori, ya me lo quité. Vale, te puedes quitarte esa cosa. Hitori asintió, su voz tímida y vacilante. ¿Esa cosa? Al escuchar estas palabras, Rayo, Nijika y Kita sintieron curiosidad. Bajo sus miradas ansiosas, Minami metió la mano en una bolsa de papel que estaba a su lado. Y sacó 3 regalos de diferentes tamaños, todos cuidadosamente envueltos. Luego se los entregó a Rayo, Nijika y Kita. Eso es todo. Nijika parpadeó, confundida. A juzgar por el embalaje, eran claramente regalos de San Valentín. Pero, no tenían derecho a aceptar un regalo de San Valentín de Minami, ¿verdad? A pesar de que habían sido mejores amigos desde la secundaria. Aunque la pequeña Miyuki los llamaba a todos mamá. Aún así, esto no les dio el prestigio necesario para recibir algo tan especial. Su relación con Minami no era así. Y con Hitori ahí de pie. Si ella entendió mal eso. Con sentimientos encontrados de felicidad, emoción y ansiedad, Nijika miró vacilante a Hitori. Kita hizo lo mismo. Ninguno de los dos esperaba que algo así sucediera hoy. Sus mentes prácticamente estaban en cortocircuito. En realidad fue idea de Hitori. Al notar sus expresiones confusas, Minami explicó casualmente. Durante su simulación en vivo, salió con Hitori para elegir regalos de San Valentín. Pero, en medio del viaje, su tímida esposa hizo una petición repentina. No solo para ella misma. Ella quería que él también comprara regalos para Rayo, Nijika y Kita. En ese momento, a Minami le costó entender por qué. Pero cuando miró a su esposa. Y vi su dulce sonrisa. Yo solo quería que todos pasáramos un feliz día de San Valentín juntos. Hitori sonrió tímidamente, su voz ligera y relajada. De lo contrario, un día de San Valentín sin regalos parece muy solitario, ¿no? Hitori. Al escuchar estas palabras, Nijika y Kita sintieron que algo se agitaba en sus corazones. Ella siempre estaba pensando en los demás. Ella siempre estuvo muy atenta a los sentimientos de las personas, notando cosas que ellos mismos ni siquiera se daban cuenta. Quizás por eso. Quizás es exactamente por eso que Minami la eligió. Sosteniendo cuidadosamente las cajas de regalo en sus manos, Nijika y Kita susurraron sus agradecimientos. ¿Y Rayo? Ella ya había empezado a abrir el paquete. Al ver que contenía los auriculares Bluetooth que tanto había deseado, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Oh. La forma en que lo celebró hizo reír a todos y mover la cabeza en señal de desaprobación. Ella siempre ha sido así. Pero tal vez. Quizás por eso la Kesoku Band nunca pareció sofocante. Quizás por eso su grupo siempre parecía tan vivo. El aire se llenó de risas. Y una atmósfera cálida y reconfortante de felicidad y amistad envolvió a todos. 7:30 de la tarde esa noche. Está bien, nos vemos mañana. Sí. Nos vemos mañana. Minami y Hitori se quedaron cerca de la puerta, despidiéndose con la mano mientras Rayo, Nijika y Kita se iban.
con la casa finalmente en silencio, la pareja dejó escapar un suspiro de satisfacción. Mirando el reloj, se dieron cuenta. Todavía era temprano. Mientras Hitori comenzaba a ordenar, se volvió hacia su marido y le preguntó en voz baja. Nami, ¿quieres un poco de té? Ella conocía bien sus hábitos. Todas las noches, antes de lavarse para ir a la cama, Minami siempre bebía una taza de té para calentar su estómago. No hay prisa. Minami parpadeó, observando a su esposa moverse por la habitación. Entonces, de repente, él extendió la mano y la atrajo hacia sus brazos. Siéntate conmigo un rato, Hitori. MMM. El rostro de Hitori se sonrojó ante la inesperada intimidad. Tímida como siempre, no se atrevió a resistirse. Minami llevó su mano a su mejilla para acariciarla. Su largo cabello rosado caía suavemente sobre sus hombros y ya no cubría su rostro como lo hacía en la escuela secundaria. Sus rasgos eran delicados, sus labios rosados, su piel pálida y suave. ¿Y su figura? Bien. Eso siempre había sido injustamente impresionante. Nami. La voz de Hitori era casi un susurro. Miyuki todavía está despierta. Ella no lo estaba rechazando. Solo le estoy recordando que se calle. Minami se rió, inclinándose cerca de su oído. Se despertó temprano esta mañana para componer con Rayo y ya se quedó dormida. Tirándola suavemente hacia el sofá, le susurró. Hitori, quedémonos despiertos un poco más tarde esta noche. MMM. Entendiendo exactamente lo que quería decir. Hitori le devolvió el apretón de la mano, asintió suavemente y susurró. Y de acuerdo. Afuera, la noche de Tokio se extendía interminable. El sonido de la bocina de un coche a lo lejos rompió el silencio de la ciudad. Sobre ellos, la Vía Láctea se extendía por el cielo. ¿Quién sabe en qué corazón caerá finalmente? Capítulo 185. Después de que todo se calmó, Souji Minami acarició suavemente el suave cabello de Souji Hitori, sus ojos vagaron por la suave y clara piel de su espalda, tan perfecta como una montaña cubierta de nieve. Él estaba satisfecho. Realmente satisfecho. Con una esposa tan amable y amorosa. Con una hija tan increíblemente talentosa. Minami no sintió nada más que satisfacción. Y aún así, por alguna razón, en lo más profundo de su corazón, no podía deshacerse de ese sentimiento. Que detrás de la expresión serena y elegante de su esposa, se escondía algo. Algo que no estaba diciendo. Quizás porque no quería ser una carga para él. Mierda. Tomando una respiración profunda, Minami enterró su rostro en su cabello, inhalando su aroma familiar mientras su mano se deslizaba por la suave curva de su espalda. Él habló suavemente. Hitori, ¿te preocupa algo? Ah. Tomado por sorpresa, el rostro ya pálido de Hitori instantáneamente se volvió rosado. No, no es nada, Nami. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un sonido apagado. Porque en el siguiente segundo, Minami capturó sus labios. Sus profundos ojos azules se abrieron en estado de shock. Hablar. Mientras se alejaba, dio una orden sencilla. MMM. Hitori bajó la cabeza, sus dedos inquietos vacilaron. Su voz se estaba apagando otra vez. Porque Minami la besó de nuevo. Y otra vez. MMMM. Toda su cara se puso roja cuando logró escapar de sus brazos. Eso fue demasiado. Incluso para ella, eso fue demasiado. Sus ojos azules, brillantes con lágrimas de vergüenza, parpadearon mientras finalmente se deshacía de su vacilación. Y habló. En realidad, estoy pensando en Rayo-san, Nijika-chan y Kita-chan. ¿Pensando en ellos? Minami la miró, esperando que continuara. MMM. Incluso mientras hablaba, su voz seguía siendo suave y hermosa. Rayo, Nijika-chan y Kita-chan, ya tienen 31 años. Tú también lo sabes, ¿verdad, Nami? Sí, lo sé. Minami asintió. Tenía la sensación de que sabía hacia dónde iba esto. Siguen solteros. Mientras hablaba, un pequeño suspiro escapó de los labios de Hitori. Ella no era estúpida. Ella sabía por qué seguían solteros. No fue porque no había hombres persiguiéndolos. De hecho, tenían muchos pretendientes excelentes. Y sin embargo, los rechazaron a todos, sin excepción. Y la razón de eso. Hitori levantó ligeramente la cabeza y su mirada cayó sobre su marido. Incluso después de todos estos años, Minami no había cambiado. Sus bellos y refinados rasgos permanecieron intactos por el paso del tiempo. Sus ojos, brillantes, claros y sinceros. Parecían exactamente iguales que la primera vez que lo conoció, hacía más de una década. Era casi como si el tiempo no hubiera dejado rastro en él. De hecho, los años no han hecho más que intensificar su encanto natural, añadiéndole una madurez que le ha hecho aún más atractivo que antes. De entonces, me preguntaba, murmuró ella, apoyándose en su pecho. ¿Está bien que yo sea la única persona que puede ser feliz? Su voz era suave, pero había un peso detrás de ella. La banda Kesoku siempre ha sido una de ellas. Su vida ahora era innegablemente feliz. Pero cada vez que veía a Rayo, Nijika y Kita, un extraño sentimiento comenzó a invadir su corazón. Una especie de culpa. Una especie de tristeza difícil de describir. ¿Estuvo todo realmente bien? ¿Para que ella sea la única que encuentre la felicidad? Aunque nunca dijeron nada. A pesar de haberla felicitado de todo corazón. Aunque todavía viven como una especie de familia unida. La realidad permaneció inalterada. Todavía estaban solteros. Para ser honesto, Minami, no me importaría compartirte con ellos. Hitori levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Sus ojos azules eran gentiles, pero llenos de convicción. Y mientras la miraba, Minami finalmente entendió.
desde que terminó su simulación directa, siempre se había preguntado. ¿Por qué el final feliz de Hitori solo obtuvo 92 puntos? Aún habiéndolo logrado todo. Su sueño. Una hermosa familia. Una combinación perfecta. Debería haber sido impecable. Pero no fue así. Porque aunque Nijika, Rayo y Kita afirmaron que no les importaba. Hitori hizo esto. Ella no podía aceptarlo. Ella no podía aceptar una realidad en la que ella era la única que encontraba la felicidad. Porque ella realmente los amaba. Y siempre ha sido así. Los cuatro somos uno, susurró Hitori. Por eso te pedí que les compraras regalos hoy. Veo. Minami exhaló. MMM. Hitori asintió. Nami, ¿viste sus caras hoy? No. Sus sonrisas. Esas sonrisas genuinas y radiantes. Como los que tenían hace 14 años, cuando la Kesoku Band apenas empezaba. Cuando vi sus sonrisas hoy, me di cuenta. Hitori susurró, acercándose aún más a él. Siempre quise que ellos también fueran felices, Nami. Ella mantuvo ese sentimiento en su interior durante muchos años. Pero ahora, finalmente, lo dijo en voz alta. Creo que Rayo-san, Nijika-chan y Kita-chan sienten lo mismo. Minami permaneció en silencio. Entonces, incluso en esta simulación, incluso en un final feliz, Hitori todavía no podía deshacerse de sus sentimientos. Tal vez, el verdadero final perfecto fue un futuro donde nadie se quede atrás. Su mano se deslizó hasta su cabello, acariciándolo suavemente. Pero, si eso fuera cierto, ¿y qué pasa con el mundo real? Si los sentimientos de Hitori en la simulación fueran realmente tan intensos. ¿Y qué pasa con el verdadero Hitori? ¿Estaba ocultando las mismas emociones? ¿Siempre pensó en eso? Esa fue una verdadera elección. Una cosa que eventualmente tendría que hacer. Y en realidad, no habría forma de rehacerlo. Pero antes de que Minami pudiera pensar mucho en ello, de repente, su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Line. Echó un vistazo a la pantalla. ¿Quién eres tú, Nami? Hitori miró con curiosidad. Ah, es de Seika-san. Se rió entre dientes mientras se levantaba para vestirse. ¿Quiere que vaya a tomar algo con ella, a estas horas? Creo que debería ir. Seika era definitivamente una mujer adulta. ¿Pero beber solo estas horas de la noche? Probablemente no sea lo más seguro. Y de todos los hombres que conocía, Minami era el único en quien podía confiar. Él podría perfectamente irse. Solo para asegurarme de que llegara a casa sana y salva. Después de todo, las familias Hihichi, Kita y Yamada vivían en la misma calle que la familia Souji. En los primeros años, cuando la Kesoku Band estaba en la cima de su popularidad, habían ahorrado una verdadera fortuna. Entonces, después de discutirlo un poco, simplemente decidieron comprar casas en la misma calle y vivir cerca una de la otra. Claro, costó algo de dinero. Pero, comparado con la enorme riqueza que han acumulado a lo largo de los años como una de las bandas de rock más grandes del país, esa cantidad era insignificante. Ten cuidado en el camino, Nami. Mientras observaba a Minami ponerse el abrigo pieza por pieza, Hitori se despidió de él con una mirada amable. Sí, iré. Con esa simple respuesta, Minami bajó las escaleras. Siguiendo los recuerdos familiares de su simulación directa, caminó hacia el izakaya donde Seika y los demás solían beber. Al salir de la zona residencial, continuó por la carretera principal durante un tramo antes de descender una suave pendiente. En poco tiempo, vio un pequeño izakaya, con sus linternas de papel blanco que brillan suavemente, cortinas azul marino oscuras colgando en la entrada y una cálida luz naranja que ilumina el interior. Levantando la cortina, Minami entró. Y con solo una mirada. Inmediatamente vio a Hiro y Kikuri exigiendo en voz alta más bebidas al personal. A su lado, Ichichi Seika saboreaba elegantemente una brocheta de yakitori, tomando pequeños bocados a un ritmo pausado. Kikuri. Ella no había cambiado en absoluto. Aunque parecía un poco más madura, su personalidad irreverente seguía siendo exactamente la misma. Seika, por otro lado, llevaba un suéter de punto negro y su cabello rubio dorado permanecía tan radiante como siempre. A su derecha, Pasan estaba sentada en su postura habitual, elegante y relajada, bebiendo su bebida en silencio. Al ver llegar a Minami, las tres mujeres se iluminaron visiblemente. Especialmente Kikuri. Ella inmediatamente extendió su mano. Ah, Souji-kun. ¿Que estás aquí? Ven, siéntate a mi lado. Ella habló en voz alta, su voz elevándose por encima del estruendo del izakaya, con una botella de sake firmemente sujeta en su mano. Minami suspiró, frotándose la frente. Por favor que alguien controle a esta mujer de 40 y tantos años que todavía actúa como una niña malcriada. Pero al final, Minami se rindió y se sentó. Justo al lado de Seika. ¿Por qué no te sientas a mi lado, Souji-kun? ¡Qué grosero! Kikuri gruñó en protesta, haciendo pucheros como un niño. Tienes más de 40. Al menos intenta actuar según tu edad, suspiró Minami, aceptando una brocheta de yakitori de Seika con un pequeño gesto de agradecimiento. El tiempo realmente vuela demasiado rápido. Kikuri dejó escapar un gemido dramático, agarrando la botella de sake como si fuera su salvavidas. Sus ojos de color morado oscuro se llenaron de lágrimas mientras murmuraba. Souji-kun, quien solía seguirme como un cachorro perdido, llamándome Kikuri Nee-san, en realidad está casado ahora. Bueno, en primer lugar, eso está completamente mal, dijo Minami con la mayor seriedad, mientras le daba un mordisco al pincho. Nunca te seguí como a un cachorro perdido. En segundo lugar, llevo 9 años casado. No me casé así como así. Kikuri golpeó la mesa con el puño. Maldita sea. ¿Por qué sigo soltero? Oye, camarero. Otra botella de sake.
Minami dejó escapar un suspiro de ligera exasperación. Kikuri, al igual que Seika y Pasan, permaneció soltera todos estos años. La diferencia fue. En el caso de Seika y Pasan, fue simplemente porque no estaban interesados en las relaciones. Pero para Kikuri, ella nunca encontró a nadie que cumpliera con sus estándares. Y honestamente, estaba tan concentrada en su carrera musical que no tenía tiempo para citas. Y antes de que ella se diera cuenta, ella prolongó las cosas hasta esta etapa de la vida. Ya es suficiente. Antes de que el camarero pudiera entregarle la botella de sake fresco a Kikuri, Minami extendió la mano y la bloqueó. Su expresión era firme. ¿Has olvidado lo que te dijo el médico? Kikuri había estado bebiendo desde sus días de estrella de rock. Incluso ahora, ella todavía no podía darse por vencida. De todas las personas que Minami conocía, su salud era probablemente la peor. Conciertos nocturnos. Alcohol todos los días. Enjuague y repita. A este paso no iba a durar mucho. Incluso en la vida real, Minami había considerado seriamente obligarla a dejar de beber. Si esto continúa, su cuerpo tarde o temprano acabaría colapsando. Por supuesto, existían tratamientos médicos que podían reparar el daño. Pero eso no significaba que ella debía continuar destruyéndose de esa manera. El alcohol, consumido con moderación, no era perjudicial. ¿Pero qué pasa con sus hábitos de bebida? Están lejos de ser moderados. Kikuri se quejó, visiblemente infeliz. Creo que Minami tiene razón. Seika, que solo había tomado 2 sorbos de su bebida, habló. Ella dejó el vaso sobre la mesa con un suave tintineo. Realmente deberías dejar de beber, Kikuri. ¿Incluso Seika-senpai está en mi contra? Exclamó Kikuri dramáticamente, llevándose la mano al pecho con fingida desesperación. De ninguna manera. El alcohol es lo único que me reconforta. Quizás sea precisamente por eso que deberías rendirte, respondió Seika secamente, dándole otro mordisco a su brocheta. Mientras las dos mujeres discutían, Pasan discretamente le cubrió la boca con la mano. Riendo suavemente. Al igual que la Kesoku Band, el grupo de adultos del club nocturno Starry nunca había cambiado. Incluso después de todos estos años. Su amistad se mantuvo tan fuerte como siempre. Decir que estaba allí para beber con ellos sería una exageración. En realidad, Minami apenas tocó su bebida, concentrándose en las brochetas a la parrilla mientras charlaba casualmente con las mujeres. Con el paso de los años, Ihichi Seika ya había cedido la sala de música Starry a Ihichi Nijika, confiando su futuro a su hermana menor. Pasan, por otro lado, era constantemente presionada por sus padres para que se casara. Pero ella no parecía tener prisa, siempre sonriendo alegremente, indiferente a sus preocupaciones. En cuanto a Hiro y Kikuri. Bueno, como siempre. Aún inmersa en su carrera rockera, ya se había consolidado como una de las figuras más importantes de la industria. Ya no se limitaba a pequeños escenarios, sino que actuaba frecuentemente junto a grandes artistas, incluso encabezando sus propios conciertos. Sin embargo, su salud se había deteriorado recientemente. Probablemente debido a años de consumo excesivo de alcohol en su juventud, su médico le recomendó encarecidamente que redujera su consumo. La presencia de Minami aquí esta noche tenía menos que ver con la bebida, en cambio, era más como un amigo de las damas, escuchando sus problemas y quejas. Aunque el ambiente esta noche era diferente al habitual. Algo estaba mal. Minami miró a Seika y se dio cuenta de que tenía algo más en mente. Y sus instintos resultaron ser correctos. Tomando el último sorbo de su sake, Seika, ligeramente sonrojada por el alcohol, finalmente habló. Minami, la verdad es que, hay algo importante que necesito discutir contigo. Ella dejó la taza, fijó su mirada en él y pronunció cuidadosamente cada palabra. Esto tiene que ver con el futuro de mi hermana pequeña. Fin del video.